Buenas, buenas, nos volvemos a encontrar. Esta vez es la parte 3, unidad 14, civil 1. Hoy vamos a hablar de la extinción de las relaciones jurídicas y hay que decir que son vínculos de derechos y obligaciones entre las personas y como tales tienen un inicio y un fin. La extinción de estas relaciones implica que los derechos y obligaciones que alguna vez existieron desaparecen, dejando a las partes libres de continuar con sus actividades sin las cargas legales anteriores. Vamos a explorar entonces, ¿cuáles son las formas en que estas relaciones pueden extinguirse? Para comenzar, vamos a aclarar qué entendemos por extinción de una relación jurídica. Cuando una relación jurídica se extingue, significa que los derechos y obligaciones que surgieron entre las partes dejan de existir. El artículo 257 nos señala que las relaciones jurídicas no se extinguen de manera automática, sino que requieren de una causa específica para ello. Y este concepto es importante porque en el derecho civil todo efecto legal depende de un hecho o acto al que el ordenamiento jurídico le atribuye consecuencias. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de arrendamiento, cuando ambas partes cumplen con sus respectivas obligaciones, el contrato finaliza naturalmente. En este caso, la extinción se produce por cumplimiento de la obligación pactada. Eh, Existen diversas causas de extinción que afectan a las relaciones jurídicas y se dividen principalmente en dos categorías, en los hechos extintivos y actos jurídicos extintivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los hechos extintivos son eventos que terminan una relación jurídica sin que exista intervención de la voluntad de las partes. Algunos de los principales hechos extintivos que establece son el código son el cumplimiento, que es el hecho extintivo más común y se produce cuando las partes cumplen con sus obligaciones. Por ejemplo, si una persona pide un préstamo y lo paga en su totalidad, la obligación de pagar el derecho del acreedor, la obligación de pagar y el derecho del acreedor de cobrar se extinguen. El artículo 865 del Código establece que el cumplimiento voluntario y efectivo de la obligación la extingue por completo. Eh, También puede ser por imposibilidad de cumplimiento. Cuando un suceso imprevisto como una catástrofe natural imposibilita el cumplimiento de la obligación, esta se extingue. Según el artículo 955, si la prestación resulta imposible de manera definitiva, la relación jurídica se da por terminada. Imaginemos un contrato de compraventa de una obra de arte que se destruye antes de su entrega. En este caso, la obligación del vendedor se extingue debido a la imposibilidad de cumplirla. Otra causa de extinción podría ser la muerte del titular. En relaciones de carácter personal, como en el mandato, la muerte del mandante puede ser causa de extinción. Y esto ocurre porque en ciertas obligaciones, como el mandato, la relación depende directamente de la voluntad y las instrucciones de la persona que dio el mandato. En el momento en que esta persona fallece, el mandato se extingue. Eh, por otro lado, tenemos los actos extintivos, que son decisiones tomadas por una o ambas partes para dar por terminada la relación jurídica. Algunos de estos incluyen la renuncia. Una persona puede decidir renunciar a su derecho, lo que extingue la relación jurídica. Por ejemplo, renunciar a su derecho de cobrar una deuda, liberando así al deudor. También puede ser una remisión de la deuda, que es similar a la renuncia, pero la remisión es cuando el acreedor decide perdonar la deuda al deudor, lo que elimina la obligación de pago. También puede ser una innovación, y esto ocurre cuando una obligación es reemplazada por una nueva. De acuerdo con el artículo 933, la innovación extingue la obligación anterior y genera una nueva. Por ejemplo, si una persona tiene una deuda de 10.000 pesos y el acreedor acepta que en lugar del dinero el deudor entregue un automóvil como pago, la deuda original del dinero se extingue, dando paso a una nueva obligación. Puede también ser una compensación. Si dos personas tienen deudas recíprocas, estas pueden extinguirse mutuamente hasta el monto en que coinciden, y solo quedaría pendiente el saldo si las deudas no son del mismo valor. Esto es regulado por el artículo 921, que establece que la compensación extingue las deudas hasta el monto coincidente, perdón.
La extinción de una relación jurídica tiene varios efectos y el más inmediato es la liberación de obligaciones. Cuando una relación jurídica se extingue, las partes quedan liberadas de las obligaciones que tenían entre sí. Este principio es fundamental, ya que asegura que una vez que las partes han cumplido o que se ha producido un acto o hecho que extingue la obligación, ninguna de las partes podrá reclamar la obligación extinguida. Eh, un punto importante a considerar es el efecto retroactivo que puede tener la extinción en algunos casos, como en la novación. Esto significa que una vez sustituida una obligación, la obligación anterior se considera extinta desde el momento en que se estableció la nueva. Sin embargo, los terceros de buena fe que hayan actuado basándose en la obligación anterior no pueden verse afectados. El código protege sus derechos, lo cual es esencial para la seguridad jurídica. Por ejemplo, imaginemos que una deuda es novada y un tercero compró parte de esa deuda, eh, sin saber que ésta se iba a cambiar. El derecho de este tercero debe ser respetado para evitar que se vea perjudicado por un acto de las partes que él no podía prever. Al interpretar y aplicar los principios de extinción de las relaciones jurídicas, el derecho busca equilibrar la autonomía de la voluntad con la seguridad jurídica. Por un lado, la autonomía de la voluntad permite a las personas decidir si quieren extinguir sus derechos y obligaciones, como en los casos de renuncia y remisión de deuda. Por otro lado, la seguridad jurídica protege los derechos de terceros que pudieran verse afectados por la extinción de una relación jurídica, manteniendo la previsibilidad y la confianza en las relaciones civiles. La extinción de las relaciones jurídicas en el derecho civil no solo marcan el fin de los derechos y obligaciones entre las partes, sino que también contribuye a la seguridad y a la claridad en las relaciones jurídicas. Las causas de extinción pueden ser actos voluntarios como la novación o la remisión de deuda, o hechos inevitables como la muerte o la imposibilidad de cumplimiento. Cada uno de estos mecanismos regulados por el Código permite ajustar las relaciones jurídicas a la realidad cambiante y al mismo tiempo protege los derechos de terceros de buena fe. Bueno, esta acá está la parte número 3 y nos estamos encontrando entonces en la parte número 4.